Muy buenos días, estimados televidentes desde Piura TV, un nuevo programa de Desayuna con tu abogado. Hoy un poco recortado de tiempo por problemas técnicos y donde mi colega, el conductor habitual Ángel, no va a poder estar presente. De cualquier manera, hoy con un tema apasionante denominado la prueba indiciaria. Cuando los indicios hablan por sí solos, en unos minutos en este día fantástico que se denomina Día Internacional de la Mujer, que hablaremos un poquito también en el poco tiempo que nos queda. Unos minutos, 2 minutitos de pausa y volvemos con el tema calentito de la prueba indiciaria. Hasta ahora. Pequeña pausa con un tema apasionante denominado la prueba indiciaria. La pregunta es la siguiente: ¿qué sucede cuando en la comisión de un delito no existe ninguna prueba directa que consiga incriminar o de una manera más especial determinar quién ha sido el culpable de la comisión de ese delito? Bueno, la mayoría de los delitos no se producen a la vista del público o no se producen con algún medio de prueba muy directo, como por ejemplo delante de una cámara de televisión. Entonces, ¿cómo se realiza, cómo se elabora esa investigación que logre determinar al final de la misma que determinada persona se le puede incriminar por la realización de determinado delito? Y para eso existe un sistema que ha creado el derecho penal, pero que proviene de simplemente la observación del propio fenómeno del delito en sí, que se llama indicio o prueba por indicio. Pero todo indicio nos va a determinar que alguien es culpable o no. Bueno, esto la Corte Suprema Española elaboró a través de el Tribunal Supremo en un caso, enumeró 20 requisitos que serían los requisitos necesarios para que una persona pudiera ser condenada mediante la prueba indiciaria. Los requisitos eran, entre otros, el que exista una pluralidad de indicios. Pero, ¿qué es un indicio? Bueno, los abogados ya conocemos perfectamente estas denominaciones, pero para una persona de la calle que se ve involucrada o que ha visto algo, ¿qué le podemos explicar sobre lo que es un indicio? Bueno, pues un indicio es un hecho, un suceso probado, es decir, por sí mismo indica algo, pero que mediante ese hecho probado podríamos determinar otro hecho con una probabilidad casi exacta o exacta. Pero ese otro hecho que hemos probado no se obtiene mediante prueba directa. Si nosotros observamos humo
en el horizonte, podríamos, mediante ese hecho probado, que es que vemos el humo, podríamos inferir que habría un fuego. Y de ese fuego, cuando lo veamos como hecho probado, podríamos inferir que ese fuego originó un incendio que quemó el bosque. Es decir, no hemos visto que ese fuego haya quemado el bosque, pero podemos inferirlo, podemos concluir que si hemos determinado que hay humo en el horizonte, resulta que el bosque ha sido quemado por un incendio. Bien, entonces la Corte Suprema ha establecido algunos requisitos, la Corte Suprema española, y es que exista una pluralidad de indicios, no uno solo, sino varios. Asimismo, que esta pluralidad de indicios esté determinada por prueba directa, es decir, no hace falta, no es necesario realizar una inferencia. Inferencia en derecho quiere decir conclusión, siguiendo las reglas de la lógica. Por ejemplo, si en su casa una persona está tocando a la puerta, usted no la está viendo, está escuchando el sonido, pero puede concluir que al otro lado de la puerta existe una persona que está solicitando que la atienda. No, usted solo escucha el ruido del toc, 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 pero ya su mente está concluyendo, realiza como inferencia que hay alguien detrás de la puerta solicitando que lo atienda. Otra cuestión es que entre ese hecho probado, ese indicio que está realizado por prueba directa, y el indicio o el hecho que nosotros vamos a obtener como inferencia, tengan una relación lógica. Es decir, si sentimos tocar a la puerta y pensamos que alguien está queriendo solicitar nuestra atención, ese alguien no sea un gato o un perro, porque por reglas de la lógica los animales no van a poder requerir atención mediante tocar en la puerta. Entonces, esa inferencia tiene que ser lógica, solo las personas solicitan atención, entonces será una persona la que solicita atención. Lo que no sabemos es si es hombre o si es mujer, pero sí sabemos que va a ser una persona. Y cuando eso ha sido realizado, entonces lo que nos indica el Tribunal Supremo es que ese razonamiento que se está realizando, ese razonamiento explique por parte del juez todos estos pasos. Es decir, no sirve indicar la inferencia, sino, oiga, usted la sentencia me indica todos estos pasos que ha realizado para obtener la inferencia. De esa forma, el abogado de la parte contraria o el Ministerio Público podrá realizar ese control de motivación de sentencia. Bueno, entre todos esos 20 elementos, tenemos que estos son los más importantes. ¿Y por qué razón? Porque eso evita el que se realicen sentencias subjetivas o incluso arbitrarias. Miren, los abogados estamos, acostumbrados a leer sentencias, ¿no? Cuando nosotros, los abogados, leemos una sentencia, no juntamos letras, no se realiza una lectura solamente gráfica, sino que realizamos una lectura comprensiva desde el punto de vista jurídico. Es decir, revisamos que esa sentencia
tenga un sentido lógico, dicho de otra manera, que esté motivada. ¿Y por qué? Porque la ley indica cómo debe realizarse una sentencia. El Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, nos indica qué elementos debe contener una sentencia, cómo debe de hacerse. Asimismo, por diferentes sentencias, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, incluso Corte Suprema o Tribunal Constitucional de otros países, que nosotros recogemos esa información a nuestro país y así hacen los demás con respecto a nuestra Corte Suprema. Entonces lo que está sucediendo es que esa información que se está dando en la sentencia tiene que ser comprensible. Si eso falta, si no es comprensible, entonces tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema pueden decidir que esa sentencia no reúne los requisitos necesarios para que una persona pueda entender por qué fue condenada. Y se anulará esa sentencia o se anulará el juicio donde se declaró esa sentencia para que otro juzgador u otro tribunal lo realice correctamente. Por eso decía que los abogados vemos muchas veces esas sentencias que uno no sabe, no es capaz de discernir por qué el juez llega a tal o conclusión o a tal otra. Y cuando eso sucede, se apela. Yo recuerdo una vez una ponencia en la que estaba un juez supremo, el profesor Neira Flores, un juez supremo que hoy está de presidente en el juicio del expresidente Pedro Castillo. Y el señor Neira Flores, yo estaba al fondo de la ponencia, me habían invitado y estaba al fondo, y comentaba sobre las apelaciones en Perú. Y puesto que yo soy de origen español, y bueno, era el único español que estaba en ese evento, pues se dirigió a mí indicando: en España se apela menos, señor Laviana, ¿verdad? Entonces, yo indicaba que no es que en España se apele más o menos, porque también es verdad que hay menos criminalidad, menos índice de criminalidad. Pero lo que sí es cierto es que en España las sentencias de primera instancia están muy bien motivadas. Pero ahora estamos hablando de una sentencia de la Corte Suprema que estableció unos criterios para la prueba indiciaria. Eso quiere decir que también hay motivaciones insuficientes que llegan a la Corte Suprema en España, en Estados Unidos, en Alemania, en todos los sitios, ¿no? Lo que uno dice es que cuando todas las sentencias, sea quien sea el que gane, terminan queriendo ir a la Corte Suprema, es que algo está fallando en la motivación de las resoluciones judiciales, porque todas no pueden estar mal, ¿verdad? Todas no pueden contener errores, pero sucede, y como sucede, pues, bueno, no todo llega a la Corte Suprema, porque no todos cumplen los requisitos en sus escritos por parte de sus abogados, pero sí es cierto que todas terminan recurriéndose. Y entonces decimos, bueno, pero esa prueba por indicios que se ha realizado en España ¿es traspolable a nuestro país, a Perú? Claro, por supuesto. Si nosotros revisamos nuestro Código Procesal Penal, el artículo 158 del Código Procesal Penal establece unas condiciones para la prueba por indicios. ¿Y qué condiciones establece? Que el indicio esté probado. Ya es una condición que se parece a la española. Que haya una inferencia lógica, otra conexión que se parece a la española. Y que haya pluralidad y concordancia cuando se trate de indicios contingentes. ¿Esto qué sucede? Que entonces nuestro país ha recogido
el sentimiento de la jurisprudencia española? Pues miren, curiosamente no. Aunque no lo crean, nosotros en Perú también realizamos buenas normas. Y el Código Procesal Penal, que le llamamos nuevo Código Procesal Penal, aunque ya tiene muchos años, desde el 2004, lo que sí estamos, y esta sentencia de la Corte Suprema reciente, ya hemos incorporado, curiosamente, esta prueba indiciaria, pero no sé por qué la Judicatura sigue aplicándola mal. Bueno, sí sé por qué. Porque realizar una sentencia de condena o absolución por prueba indiciaria significa trabajo. Hay que realizar un trabajo intelectual muy importante y ese trabajo demanda tiempo. Y muchas veces me da la impresión que los jueces no tienen tiempo para redactar las sentencias y que no son ellos los que las redactan, sino que se las proyectan otras personas y el juez las valida. Quizás estoy equivocado, pero cuando uno ve tantas sentencias con defectos en la motivación, tiende a pensar que una de dos: o nuestros jueces no han entendido la prueba indiciaria, o no realizan ellos las sentencias, porque no tiene ningún sentido. La Corte Suprema peruana ha establecido en multitud de sentencias que la prueba indiciaria es un método de valoración de la prueba y, por lo tanto, tiene que estar establecido un hecho indiciario y un hecho acreditado posterior, y la inferencia lógica. Lo repite constantemente, y lo repite ¿por qué? Porque las sentencias que llegan a la Corte Suprema no lo cumplen, y al final el juicio es declarado nulo y tenemos a una persona que está siendo juzgada años y años y años porque no se realiza correctamente ese método de valoración. Bueno, yo antes hablaba de lo que son los indicios contingentes. Como ustedes saben, el programa se llama Desayuna con tu abogado, y lo que intentamos en este programa es aclarar, en la medida de lo posible, términos jurídicos que no son tan sencillos de entender para las personas de la calle común y corriente, igual que, por muy abogados que seamos, nosotros no entendemos la terminología de los médicos o de los arquitectos o de los ingenieros, e intentamos explicarlo. ¿Qué son indicios contingentes que dice nuestro Código Procesal Penal en su artículo 158? Pues son esos indicios que por sí solos, solamente por ellos, no permiten concluir de manera concluyente, vamos a establecer valga la reiteración, de manera concluyente la culpabilidad o la inocencia de una persona. Pero ¿qué sucede? Cuando se valoran en concatenación con otros indicios, en ese momento adquieren fuerza probatoria y se puede llegar a realizar una inferencia, una conclusión razonable desde el punto de vista de la lógica. Ustedes irán comprendiendo que complicadas son las cuestiones del derecho, sobre todo en materia penal, pero también en materia civil. Por eso no es tan sencillo analizar sin la presencia de un abogado un determinado escrito. Y estamos hablando de pequeñas cositas, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que tenemos un crimen. Un empresario aparece asesinado en su despacho y se encuentra un reloj en el lugar donde hubo el homicidio. ¿Qué tendríamos o qué haríamos para poder determinar quién fue el culpable de tal homicidio?
Bueno, pues llega el área de criminalística de la división de la Policía Nacional y toma ese reloj. Y ese reloj resulta que tiene unas huellas. Y ese reloj resulta que tiene unas iniciales. Y comienza la investigación. Oye, resulta que ese empresario tiene un socio cuyo nombre coincide con las iniciales del reloj. Y además, las huellas coinciden con las huellas del socio. Y sigue la investigación. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos es una cuestión circunstancial. Es decir, había un reloj que pertenecía al socio del difunto y es indubitable, es decir, es un indicio cierto que ese reloj contenía las huellas de su socio. A ver, pensemos, ¿podría haber un reloj con las iniciales del socio que no fueran del socio? Pues claro que sí. Por lo tanto, no podríamos concluir razonablemente que el reloj era del socio. Tendríamos solo una conclusión, que ese reloj pertenecía a una persona cuyas iniciales eran NB. Bueno, eso es lo que concluiría. ¿Ven cómo estamos realizando una prueba indiciaria con opciones? Pero tenemos las huellas, por lo tanto, no nos queda otra que preguntarle a el socio por qué su huella está en un reloj con sus iniciales. Y entonces, como tenemos un hecho probado, que es que las huellas son del acusado, él tendrá que comenzar a dar explicaciones. Es decir, a partir de un indicio que está demostrado por sí mismo, como son las huellas en el reloj, comienza a investigarse desde una base. Quiero con este indicio saber dónde estaba este señor cuando ese reloj él fue tocado. Y comienza la investigación. De ahí podríamos determinar en un determinado momento que la explicación que nos está dando el socio es una explicación que no justifica el que el reloj y la huella estuviera en el despacho del difunto. Si además ese reloj es encontrado en la mano del difunto, o es encontrado debajo de un mueble, o es encontrado en algo, puede significar, o podemos inferir, que hubo quizás una pelea o que hubo una discusión. Si además hubo una discusión anterior, un día antes o 2 días antes, entre ambos socios, porque por algo que no sabemos, pero que la gente vio que discutían acaloradamente, podemos inferir que tenían algún tipo de problema entre ellos. Y todos esos indicios, valorados conjuntamente, van a determinar si esa persona tuvo una alta probabilidad de cometer el delito o no. Bien, si tuvo una alta probabilidad de cometer el delito, entonces se llama probabilidad prevalente. ¿Y para qué sirve la probabilidad prevalente? Pues la probabilidad prevalente es una terminología que se está usando últimamente bastante. Significa que con esa probabilidad podría ser detenido y puesto a disposición judicial en una prisión preventiva, porque la prisión preventiva se basa en sospechas y probabilidad de comisión del delito. Se utiliza para medidas cautelares básicamente. ¿Con eso podríamos condenar? No, con una probabilidad prevalente no se puede condenar, porque es una probabilidad y se condena con certeza, no con certeza cualquiera, sino con certeza absoluta de que se ha cometido el delito por esa persona. Porque si no hay certeza absoluta, entonces hay duda. Y si hay duda, en caso de duda, se favorece al acusado. Indubio pro reo, principio del derecho penal que establece
que la presunción de inocencia llega hasta que se puede invertir. Si no se puede invertir al 100% la presunción de inocencia, debe quedar en libertad. Bueno, entonces tenemos que los indicios pueden ser de dos tipos: los indicios contingentes que hemos indicado y los indicios necesarios, que los indicios necesarios son aquellos que nos permiten llegar a una conclusión clara solamente por el propio indicio. Bueno, llegados a este punto, ¿cómo el juez, que no ha visto el proceso, va a realizar esa valoración de la prueba indiciaria? Bueno, la valoración de la prueba indiciaria se realiza analizando individualmente el indicio para obtener de ese indicio hecho probado un indicio presunto, ¿ya? Un indicio con una certeza de que ese indicio es el real, porque la inferencia, la conclusión para llegar a ese indicio respeta las reglas de la lógica. Y cuando tenemos todos los indicios, vamos a llamarles acusatorios, probados, entonces analizar los indicios exculpatorios. En el caso del homicidio de ese empresario en el que aparece el reloj, si hay una denuncia realizada por ese señor 2 días antes de que le han robado el reloj, entonces ese indicio sería exculpatorio de ¿qué? De la presencia del socio el día del fallecimiento del empresario, puesto que lo más lógico pensar es que quien le robó el reloj haya sido quien ha cometido el homicidio. Entonces, los jueces tienen que valorar, por un lado, los indicios que acusan al procesado, por otro lado, los indicios que lo exculpan, y entre ambos tiene que haber el razonamiento indiciario, un razonamiento lógico. Y una vez que tenemos los dos, entonces tenemos que revisar, o el juez debe de revisar, si los indicios exculpatorios tienen fuerza suficiente para vencer a los indicios acusatorios. Esa valoración probatoria tiene que estar escrita, así como les estoy diciendo, en la sentencia. Si los señores abogados que me están escuchando tienen una sentencia donde el método la razón de la condena es la prueba indiciaria, por ejemplo, los tipos de delito clandestinos, esos que nosotros hablamos muchas veces que son los que se realizan fuera de la visión de cualquiera, como pueden ser las agresiones en el seno familiar, como pueden ser las violaciones, como pueden ser las algunas cuestiones de trata de personas o algunas cuestiones de narcotráfico en las cuales no hay dentro del sitio donde se comete ninguna cámara ni existe ningún testigo. En esos casos se utiliza la prueba indiciaria como método de valoración para condenar. Entonces, si nosotros, abogados, vemos que el juez dice el imputado o el procesado tenía amistad clara con el narcotraficante o con la víctima, y uno se pregunta, pero en la sentencia no hay ningún hecho que diga que tenían amistad, no existe ningún vínculo probatorio de tal amistad. Y si no existe ningún vínculo probatorio, ¿por qué el juez dice que está probado que había un vínculo de amistad? Entonces ya estamos empezando a tener un fallo en la motivación, porque está vulnerando el principio que se denomina principio de logicidad. Ahí habría una valoración ilógica. Bueno, ¿qué sucede
entonces cuando el abogado o la persona no considera que ese razonamiento probatorio no es correcto. Entonces, ese abogado lo que debe de hacer es interponer el recurso, porque la forma de revertir una sentencia es a través de un recurso. Y ese recurso, por eso muchas veces, voy a hacer un inciso, a veces en primera instancia una persona es condenada. Yo siempre digo a mis clientes, si la sentencia ha sido realizada no basándose en las reglas de la lógica, tengan por seguro que normalmente la segunda instancia va a realizar esa valoración, analizar ese agravio y va a declarar nula la sentencia. Si no es así, lo hará la Corte Suprema. Pero es cierto que, desde mi punto de vista, cuando la condena sea exclusivamente en razones de prueba indiciaria, la sentencia no debiera de ser ejecutable en ese momento, porque la sentencia bajo la valoración indiciaria es una sentencia que puede ser subjetiva o arbitraria, y una persona que entra en prisión por una sentencia subjetiva o arbitraria, no hay ninguna posibilidad de que el Estado le pueda devolver ese año, 2 años, 3 años o 4 años de prisión injusta por no realizar una valoración probatoria correcta. Cuando la condena se basa únicamente en razonamiento indiciario, la condena por ley, eso nuestros legisladores tendrían que tomar cuenta, la condena por ley no debería ser ejecutable de manera inmediata. Bueno, pero dicho esto, cuando existe una valoración probatoria que consideramos incorrecta, entonces vamos al recurso por vulneración de principios de la lógica, por vulneración o defectos de motivación que se denominan desde el punto de vista de los derechos fundamentales que tiene cualquier persona. Bien, pues espero que haya sido de su agrado la explicación sobre el método de valoración probatoria. Recuerden, nuestro Código Procesal ya la contempla desde que se creó el Código Procesal en el artículo 158. La Corte Suprema Española recientemente, creo que el juez ponente, me parece que era Víctor Zúñiga, no recuerdo muy bien, el magistrado supremo estableció básicamente en esos 20 puntos, son básicamente los 20 puntos que contempla si analizamos el artículo 158 de nuestra norma procesal. Si analizamos cada palabra, si analizamos el contexto, vamos a ver que ahí está todo lo que también el Tribunal Supremo Español ha determinado para condenar con prueba indiciaria. Bueno, esto nos hace pensar que en España, en la ley de enjuiciamiento criminal, no existe esos criterios como existen en nuestra norma. Bueno, algo bueno tenemos en el Perú, no todo va a ser malo, es decir, hay cosas muy buenas en nuestro ordenamiento jurídico que merece la pena resaltarlas, y solamente deberíamos resaltar que los abogados somos felices cuando vemos una sentencia en la que el juez dice: hecho probado 1, indicio de donde procede, razonamiento lógico e inferencia, hecho probado 2. Bueno, cuando vemos una sentencia así, estamos en la gloria, porque 1, nos cuesta mucho menos trabajo detectar los errores, y 2, es posible discutirlos en recurso de apelación de una manera ordenada. Pero cuando vemos que los jueces ponen una cosa aquí, otra allá, un texto un párrafo que tiene 25, 30 líneas y no indica
de dónde obtiene la inferencia, sino que mezcla 50 cosas en ese párrafo para terminar diciendo esto no es de recibo. Y bueno, pues esto no es de recibo, no es argumento jurídico. Cuando uno lee una sentencia, no es de recibo, la Corte Suprema también lo hace, no es de recibo lo indicado por la defensa. ¿Cómo que no es de recibo? Eso no es argumentación jurídica. Debe de indicar cuál es lo que usted cree que no va a asumir como postura de la defensa. Pero no es de recibo, todo es de recibo, solo que no todo es interpretado de la misma manera. Bueno, creo que ya me dicen que queda, nada, un minutito para terminar, entonces solo queda despedirnos indicándoles que vayan a felicitar inmediatamente a su pareja, a su madre, a sus hermanas, porque hoy es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer que se celebra por una razón, por las dificultades que ha tenido la mujer para integrarse en igualdad de condiciones a la vida como un hombre. Obviamente esto no sucede en nuestro país, en el Perú. Las mujeres y los hombres por ley tienen exactamente los mismos derechos, pero no estamos celebrando solamente por el Perú o solamente por España, sino porque en el mundo muchas mujeres no tienen esa oportunidad y, por lo tanto, mientras una sola mujer en el mundo sufra una discriminación por el hecho de haber nacido mujer, obviamente el Día Internacional de la Mujer debe seguir celebrándose. Muchas gracias y la próxima semana volveremos a hablar, esta vez, de casi el gobierno, porque recuerden, está avanzando el proceso contra el expresidente Pedro Castillo, que es muy interesante. Les recomiendo a los abogados que se conecten a Justicia TV porque es muy interesante. Que tengan un feliz sábado 8 de marzo y hasta la próxima semana. Muchas gracias.